Estamos mostrando pantalla, un segundito, está lento el mostrado. Bien, a ver, miren aquí. A ver, miren, este modelo lo habíamos dejado, si lo tienen de la clase anterior dentro de sus materiales del curso, lo pueden utilizar. Caso contrario, el Word. Bien, vamos a terminar de darle formato y posteriormente vamos a hablar del oficio. Bien, entonces, configuración básica que vamos a hacer aquí. Bien, control letra E, para seleccionar todo el modelo, ¿ya? Para seleccionar todo el modelo. Y en este caso, vamos a igualarle un poco lo que son los espacios, la idea del interlineado y el espacio entre párrafo y párrafo, el espaciado netamente. Bien, entonces presionemos control letra E y vamos a ir, en este caso, por la ficha disposición, formato o diseño de página, como ustedes pueden tener en sus máquinas. Bien, muy bien. Y lo que vamos a hacer es verificar el antes y el después en la parte del espaciado, ¿ya? Antes y después en la parte del espaciado, lo vamos a trabajar en ceros. Bien, lo vamos a trabajar en ceros. Lo habíamos puesto antes, pero si por X razón está como que no respetando esa idea, entonces podemos cambiar, no hay problema. Por eso presionan control letra E, selección de todo lo que tenemos o todo el documento. En el después le ponemos 0 y esto debe tener un resultado. Muy bien, debe tener un resultado. ¿Correcto? Luego vamos a ver aquí lo que es la parte de asunto, fecha. Trabajar también con formato en esta zona. Muy bien. Entonces, a ver, el título, por así decirlo, informe, número, puede ser tasa o si no, pueden ubicarse ustedes en la ficha de inicio, ¿ya? Ficha de inicio, centrando, desde párrafo centrado. Bien, igualmente le puedes aplicar lo que es la negrita. Muy bien, negrita. Y puntualmente, ya puntualmente, la palabra informe que aparezca en mayúsculas. Podemos utilizar también aquí lo que es la ficha inicio. En el grupo fuente tienen aquí la doble A para mayúsculas, minúsculas. Bien, si conocen por manejo de Word el método por aquí, creo que puede ser mucho más seguro y estandarizado para todos. Bien, ahora,
Lo que corresponde en esta tabla a los datos, asunto, a, fecha y los puntitos. Pueden seleccionar en primer lugar los puntitos, ¿ya? Pueden seleccionar los puntitos y le vamos a decir también que esté centrado, ¿ya? Le vamos a decir que esté centrado. Haciendo una selección ahora que cubra todo esto, los tres rótulos y los puntitos, le vamos a colocar la negrita, bien, le vamos a colocar la negrita. Y también lo que son mayúsculas, si gustan. Bien, por el tamaño de zoom que yo estoy mostrando en mi pantalla, como esto se mira así un poquito agresivo en un documento, pero si le reducen el zoom, si trabajan en un zoom de 100%, no se va a notar tanto así, ¿no? Entonces puede ser que todo lo coloquen en mayúsculas, si gustan, o puede ser inicial mayúscula. Bien, depende también de modelos que ustedes puedan tener a la mano. Luego, para que recuerden parte de lo que era el memorando, aquí tenemos que darle formato a la tabla. La tabla se selecciona de manera más pronta por este puntero tipo cruz, ¿sí? Un puntero tipo cruz. Entonces, ¿qué es lo que modificábamos ahí? Con tu tabla seleccionada, en la cinta de opciones, buscas disposición o presentación. Bien, disposición o presentación. Dentro de disposición o presentación, recuerden el grupo alineación y aquí tienen los márgenes de celda. Bien, márgenes de celda. Le vamos a decir para superior e inferior, a ver, 0.15, superior e inferior. Muy bien, ahí ya podemos tener entre fila y fila suficiente espacio, un espacio prudente para que esto se pueda apreciar de manera agradable a nivel documento. Bien, estamos hasta ahí, a ver, me indican por favor, estamos hasta ahí. Que podemos haber visto de memorando, entonces simplemente sería una rememoración, ¿no? Un recuerdo. Correcto, Wilfredo, muy bien. Ahora, vamos a ver de la tabla, quitarle lo que son los bordes, ¿ya? Quitarle lo que son los bordes. ¿Desde dónde? Ficha inicio, bien, ficha inicio. En la ficha inicio vamos a utilizar el grupo párrafo. La opción de los bordes. Inicialmente, dos trabajos aquí, ¿no? Inicialmente le decimos sin borde. Podemos mantener aquí la selección de la tabla, ingresar nuevamente por los bordes, la última alternativa, bordes y sombreado. Bien, bordes y sombreado. Aquí te va a identificar también eso que estamos previamente colocando el ninguno, esto. Y ahora nosotros vamos a ir por el personalizado. Este es el que nos falta. Bien, entonces si seleccionamos personalizado, vamos a darle una línea simple, ya el estilo de la primera línea, y en el ancho
A ver, de 1,5 puntos. Bien, ancho de 1,5 puntos. ¿Dónde voy a aplicar ese ancho? O esa línea, ¿no? Aquí, en la parte inferior, tercer botoncito del lado izquierdo. Si tú lo seleccionas, ahí está la línea. Va a ir para la parte de abajo. Al aceptar, listo el modelo. Con una línea así de queda. Si ustedes desean una línea más decorada, no hay problema, pueden cambiar, ¿no? Seleccionados, personalizado. Aquí si quieres cambiamos de línea. De la línea triple, la siguiente. El ancho más pequeño, porque esta de por sí es más gruesita. El más delgado, 1,5 puntos, a la parte de abajo. Si se desactiva, lo vuelves a dar clic, porque ese botón activa y desactiva a la vez. Si tú aceptas, ahí podemos tener con una línea diferenciada. Muy bien. Y cuando hicimos el memorando, dijimos, a veces aprovechamos los recursos de la tabla, porque cuando se trabaja una linecita, algunos lo hacen con una forma, y a veces las formas nos dan malas pasadas de lugar diferente o de posición diferente a la que nosotros le podríamos haber establecido. Muy bien. Y a la parte correspondiente a lo que es el cuerpo. Entonces vamos a ir colocando aquí un inicio clásico, en el que ustedes se van igualando hasta ese punto. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento. Vamos a dejar aquí puntitos para que se complete con alguna expresión. Por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a tal hecho, con respecto a tal situación, ¿no? Para eso dejamos estos puntitos. Eso debe estar relacionado con el asunto también. Bien, vamos a dejar aquí algunos enters y le damos un cierre. Es todo. Informo a usted para los fines que estime pertinentes. ¿Sí? Esto ya se los voy a copiar y pegar en el chat para que ustedes lo agencien en su modelo de Word. ¿Sí? Ya, atentamente, coma. Y vamos a insertar una tablita en insertar una tabla, dos cuadraditos, ¿ya? Como referencia aquí la fila. Pueden ir las iniciales, voy a dejar 6 puntitos, un espacio, un slash y 6 puntitos también. Muy bien. A ver, ahí está un detalle. En el informe, atentamente, ¿no? Esto de aquí habría que tenerlo en cuenta, ¿no?
Yo lo estoy colocando, pero estaría pensando en qué, si coloco el atentamente. Literalmente, ¿en quién estoy pensando? Por la palabra atentamente. ¿En quién estoy pensando? A ver, miren, vamos a mostrar nuestro material anterior. Miren aquí, un poco más grandecito. Yo estaría pensando más en el memorando, ¿por qué? Por el modelo, la cabecera que estamos elaborando. Bien, pero si ustedes se dan cuenta en el esquema del informe, aquí está. Es todo cuanto tengo que informar, el atentamente. El atentamente es la despedida y en este caso, dentro del informe también está considerado. Bien, entonces, de la sesión anterior, ahí lo pueden notar, está en tengo que informar u otra variante, pero este atentamente ya es la despedida puntual, expresa, ¿correcto? Para darle prioridad a lo que es el cuerpo, bien, el cuerpo lo haremos con tabulaciones, un ejemplo de archivo anterior, algo sencillo, muy bien. Y estamos, me indican, a ver, estamos hasta este punto. Aquí vamos a reforzar detalles de un modelo anterior, reitero, y también el modelo de guardado como plantilla. Bien, entonces por ello necesitamos ya ir armando el esquemita que tenemos para nuestro documento. A ver, para que refuercen entre lo que nos igualamos hasta ahí lo que es la firma, ¿no? Eso lo vamos a manualmente a reducir por el lado derecho. ¿Ya? Manualmente le damos un espacio prudente. El texto firma o firma que es referencial, podemos seleccionarlo desde la ficha inicio hacerle el centrado, ¿no? Desde la ficha inicio hacerle el centrado. O presionar control T de tasa si ustedes gustan. Pero internamente seleccionar como texto cualquiera. Ahora, si seleccionamos la tablita, ¿ya? Si seleccionamos la tabla, esquina superior, lado izquierdo, y presionamos control de dado, o desde inicio de alineación derecha, como ustedes gusten, ya la tablita estaría quedando bien. En cuanto a sus bordes, desde inicio los bordes, sin borde primero, luego con la misma tabla seleccionada, desde los bordes, bordes y sombreado. ¿Qué modificamos? Personalizar. Necesito una línea punteada. El ancho le voy a poner de un punto. ¿Y dónde lo voy a aplicar? Lo voy a utilizar con este segundo botón. Bien, aquí, segundo punto. Si acepto, ahí está mi modelo para la firma. Y si recuerden, disposición o presentación para las herramientas de tal 0.1 para que tenga un poquito de espacio. Muy bien, entonces tu tabla, rápidamente, por reducirlo de manera prudente, ¿sí? Selecciona únicamente los textos, control T de tabla o desde la ficha inicio lo centro. Para que la tabla se vaya a la derecha, seleccionas la tabla, puntero tipo cruz, control D de dado o desde la ficha inicio, lado derecho. En disposición o presentación, aquí le decimos 0.1, superior e inferior.
Y desde inicio también le vamos a quitar borde sin borde, 1. 2, en esta misma opción, bordes y sombreado. Personalizado la línea de guiones, tamaño de un punto, segundo botoncito. Si aceptamos, ahí está tu modelo para la tablita, la firma. Muy bien. Estamos hasta ahí. A ver, me indican por favor. Estamos hasta ahí. No vamos bien. Son cositas de sesiones anteriores. Correcto, Juan. A ver, miren, vamos a dedicarnos al texto. A ver, seleccionemos todo esto, desde el tengo, el agrado, hasta el atentamente, coma. Presiona Control J, ya Control J. Recuerden ustedes, Control J es para justificar. ¿Sí? Caso contrario, desde la HI se tiene que justificar. La línea del tengo vamos a utilizar sangría, ¿ya? Pero ¿qué tipo de sangría? Mira, voy a darle la sangría de primera línea. De sangría de primera línea. Es decir, que voy a apuntar a la zona superior del indicador. ¿Qué tanto va a dar la sangría? A ver, la voy a 2,75. El 2,5 sería 2,50, ¿cierto? Este, entre el medio y el 3, este sería el 2,75. Bien, entonces del 2,5, un puntito más, una linecita más. Bien, por la parte superior del indicador, a la altura 2,5, un puntito más. Y las dos líneas de esto y el atentamente, vamos a mover la sangría, pero desde la parte inferior, sangría izquierda. Podemos llevarlo aquí para que tome cierta... Bien, el atentamente puede muy bien. Con respecto al modelo que tenemos de sesión anterior, bien, ¿no? Estamos haciendo más o menos ello. Muy bien. Si quieres moverlo un poquito más por cuestión de apariencia, no hay problema. También a gusto y estética del cliente. Si vas a algún lugar donde incluso te den medidas para poner estas sangrías, ya sería otra cosa. Pero a veces tan existe con un documento tradicional, pues no es tan estricta. Bien, ahora, si todo va bien, ¿ya? Si todo va bien, lo único que nos falta es el espacio para el cuerpo. Y el cuerpo estaría entre esos dos bloques, entre el tengo y el esto. Bien, entre el tengo y el esto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mira, me voy a ubicar entre esos dos bloques y vamos a utilizar lo que son las tabulaciones con relleno. Si en ese momento que lo hicimos no nos funcionó o profesor tenía dudas, entonces ahora prestas atención con un poquito más de cuidado. Me ubico aquí, mi punto por esta zona de la regla vertical, mira, ahí está el tabulador. Por ahora es la tabulación izquierda. Bien,
Ahí está. Parece una letra L. Entonces, con ello me voy a ir en el 15,5, le voy a dar un clic, ¿ya? Debajo del 15, ahora lo tengo por aquí, debajito del 15,5. No lo voy a llevar ya al final, donde tienen este indicador lomito que es sangría derecha. ¿Por qué? Porque se pueden colocar uno sobre otro y para moverlos quizás podríamos presentar alguna dificultad. Bien, entonces, verificar que su tabulador esté en la tabulación izquierda, no modificarlo, simplemente dejarlo ahí, verificar y dar un medio para que noten el mismo puntero que está aquí, el mismo puntero que está aquí. Muy bien. Y si lo tenemos, no llevarlo de frente hasta el final de tu regla. ¿Por qué? Porque se pueden sobreponer los dos indicadores y para moverlos podemos presentar algún tipo de problema. Muy bien, y es lo que queremos evitar. ¿Correcto? Para llegar hasta este punto, a ver quién se acuerda, teníamos que presionar una tecla. ¿Quién se acuerda qué tecla era para llegar hasta aquí? Hasta el punto donde está esa tabulación. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe, esa partecita pequeña no me sale. ¿Cree usted que pueda volver a repetirlo? Estamos indicando aquí que ustedes se fijen en lo que es el tabulador, debe tener una letra L, es tabulación izquierda. Y luego 15,5, darle un clic para que verifique. Mismo indicador que tienes aquí es el mismo indicador que va a estar a la altura del 15,5. Eso es lo único que estamos mencionando con respecto a este punto. Bien, no llevarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque si se sobreponen tanto la tabulación con la sangría, podemos tener problemas para hacer el movimiento. Entonces solamente aquí debe estar ese indicador solito, no llevado todavía hasta el final. Bien, y estamos también haciendo la pregunta, ¿qué tecla debe presionar para poder llegar hasta aquí? ¿Quién recuerda? Si deseamos llegar hasta ese punto, teníamos que utilizar la tecla Tab, ¿cierto? La que está encima de tu bloque de mayúsculas, lado izquierdo de tu teclado. Inicialmente mi puntero del mouse estaba parpadeando aquí. Y al momento de presionar el Tab, ahora yo estoy viendo mi puntero del mouse a la altura, bien, a la altura de esta parte final, más o menos. Clic en el 15,5, sale el indicador, presiona la tecla Tab, el puntero debe moverse hasta esta zona. Si seleccionamos por el lado izquierdo a la altura de esa línea, bien, ahora vamos a hacerle el relleno. ¿Cómo le hacíamos el relleno? Con la línea seleccionada, a pesar de que esté vacía. Inicio, grupo párrafo. Utilizamos las más o grupo párrafo. Grupo párrafo. En la ventana, justamente, en la parte inferior,
izquierdo el botón de tabulaciones. De listo como 14 puntos. Sí, tenemos esa analista. Indíquenme, por favor. Es importante en esa ventana, fíjense que aparezca en la lista un elemento, 15,5 de preferencia. Si es un poquito más, vamos a utilizar el número 2. Bien, entonces selecciono 15,5, relleno 2, le digo primero establecer para que me acepte el modelo y aceptar para confirmar el trabajo. Ahí notan ustedes los puntitos. Es que no salen los puntitos, pero has hecho tecla Tab. Con la tecla Tab salen los puntitos hasta la altura donde estaba esa tabulación. Muy bien. Entonces, a ver, indíquenme si tenemos esa línea. A partir de esa línea le vamos a dejar una cantidad de lineecitas, un espacio prudente para que el usuario sepa que ahí puede empezar a implementar lo que es el cuerpo de su forma. Has hecho el proceso, solo te falta presionar la tecla Tab. ¿Listo? A ver, la linecita de puntitos es mucho más rápida que No hacer encuentro el puntito tabulación. manualmente. Punto, punto, punto. Mantienes presionada la tecla del punto. ¿Sí? Es mucho más rápido. Correcto, Úrsula. Muy bien. Una vez que eso funciona, recuerden, todavía no voy a generar el lado derecho, lo utilicé al 15,5, todavía no está al final. Entonces lo que vamos a hacer ahora sí es llevar el indicador de la tabulación a la parte final. Ahora sí, porque ya tengo el indicador, arrastrarlo hasta el final de la regla. Bien, es una nadita que hay que arrastrar. Muy bien, hasta el final de la regla, nada más. Aquí, hasta el final de la regla. Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, Tab. Vamos a darle unas 5 líneas. Es solamente un referente de espacio que le puedes dar, el usuario si necesita más. Bien. Ahora, si esto va a ser para un informe versión física, esto lo vas a imprimir y se lo vas a dar a las... El 15,5 lo llevo hasta el final, el indicador de la tabulación izquierda. Una vez que lo llevo al final, Enter. No sale automáticamente la línea. Presiona la tecla Tab. Ya, presiona la tecla Tab. Enter Tab, Enter Tab, Enter Tab. Muy bien. Con esas lineecitas vamos a darle también un poco más de espacio entre líneas. ¿Ya? Le vamos a dar un poco más de espacio entre líneas. ¿Por qué? Porque está muy apretado. Entonces, de esas 5 líneas, seleccionamos, ¿ya? Seleccionamos y presionamos control
5, ya, control 5 es el espacio y medio, puede ser un tamaño prudente entre líneas. El 5 de tu mano izquierda, donde tienes números y letras. Pero si con esto tenemos algún problema, entonces lo haces desde la ficha inicio, un grupo párrafo, y trabajas aquí. Lado derecho de las alineaciones tienes los interlineados. Entonces puedes desplegar y decirle el 1.5 también. Bien, para uniformizar estas dos lineecitas que tengo aquí también sería para ponerle el espacio y medio. Y después del atentamente, separar un poco la firma, puesto que hay de grandes. Muy bien, Profesor, una lo tenemos hasta consulta. ahí. Mira, ya prácticamente está ya culminado el modelo, ¿no? Profesor, una consulta. Dime. Al poner las rayitas con Enter Tab y al momento de llenar el contenido, ¿voy a escribir sobre las rayitas o se borran las rayitas? No, estas líneas, si es un modelo físico, es decir, ustedes imprimen esto, las líneas obviamente las mantienen. Pero si esto se hace en máquina, porque salvo que fuese un formato donde te dicen apellido paterno, un espacio, apellido materno, otro espacio, y van haciendo un diseño, eso sí sería conveniente para una tabla. Pero para un documento no puedes dejarle pensar, ah, ya va a tener 10 filas y ahí va a llenar el usuario. Entonces, puedes colocar las 10 filas con los bordes. Profesor, una consulta. Profesor.
Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Un momentito, por favor, ¿sí? Sí, estimada Úrsula, sí, también había notado. Pensé que era un error de mi red, que estaba mal, estaba actualizando. Y bueno, vamos a esperar un momento, ¿ya? Todos, por favor, para poder continuar con la clase. Ahorita nuestro docente vuelve a ingresar para poder retomar nuestra clase que estaba programada para el día de clase 5. Estamos en la penúltima clase, por cierto. Nos queda todavía una sesión más el próximo viernes, ¿sí? Este viernes tenemos nuestra sexta y última clase del curso, ¿sí? Importante, por favor, completen sus actividades hasta ese día para poder continuar. Estimado docente, no se logra escuchar, disculpe. Sí, a ver, ¿se mejora? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, adelante. Ya, listo. Bien, van a disculpar. A ver, entonces, estábamos en la intención de ya tener nuestro modelo. A ver, que muestre pantalla. Profesor, una consulta. Estaba casi terminado nuestro modelo. Dime. Profesor, desde la clase ¿Cuál anterior es tu no consulta? logro Dime. realizar eso de las rayitas del TAF. ¿Cree usted que pueda compartir mi pantalla para que me oriente? O sea, las rayitas que usted está realizando para finalizar el documento, no logro finalizar. Estoy desde la clase anterior que me atraso. ¿Cree usted que pueda compartir mi pantalla? Rápidamente, por favor. He dejado de mostrar mi pantalla. Muestra rápidamente tu pantalla, por favor. Los demás ya tenemos su modelo. Por si acaso, vayan presionando control. Y solamente vamos a colocar el guardado como plantilla. Bien. No se muestra tu pantalla. Ya. Este es mi problema, profesor. No logro realizar desde la clase anterior este problema. ¿Ya? En la regla no has colocado al final ningún tabulador. Tienes que colocar por el lado izquierdo encima de la regla vertical, tienes un indicador que es como una letra L. Tienes que dar un clic en el punto 14 de tu regla horizontal, por el lado derecho, un clic para luego poder configurar lo que es la tabulación. Ya Entonces, orienté en en la este L. momento lo que tú estás mostrando no veo en tu regla. Esa parte es lo Tienes que poner en la regla lado derecho, ya, al lado derecho tienes que poner en tu regla, tienes que dar un clic en la zona del ¿Está? caso tuyo, tienes el 14 hacia adelante. En el 14 y medio, dale un clic. Es muy diferente el indicador que has podido notar. Esta es la que me sale, profesor. Por eso le digo, Tabulador no con logro una hacer sangría. lo que usted Incluso tú está estás pasando realizando. encima del tabulador o de la sangría en este caso y te está mandando un etiquetado. Entrar. Cierra el ventana. Entre el 14 y esa sangría, ese indicador plomo que estás mirando, debe haber el mismo indicador tipo letra L
entre esos dos. Ahí mira, dice sangría derecha, ahí no tienes que ingresar, eso no lo tienes que tocar. Delante de ese punto tienes que establecer la tabulación. Delante. Ya, Ahí recién estás colocando la ya, tabulación. profesor. Ahora, vete a la ficha inicio, perdón. Inicio, busca el grupo párrafo e ingresa a la parte de la configuración de párrafo. Esta, Las profesor. más opciones, lado derecho. Más abajo. Del grupo al lado derecho. Más abajo. Más abajo. En ese indicador. En la parte inferior, lado izquierdo de tu ventana, tabulaciones. Parte inferior, lado Ay, izquierdo de Dios tu mío. ventana. Ahí, profesor. 14.5 de la lista. En esa ventana que está mirando hay un 14. Selecciona 14.5. Tienes que seleccionarlo, dale un clic al 14.5 que está debajo de ese azul. Seleccionalo, dale un clic. Muy bien. Relleno 2. Marque el número 2 abajo. Ahora, no te sale nada porque no has presionado. Ahí está bien, profesor. 5. Estimado, disculpe, no se le logra escuchar.
A ver, vamos a esperar unos momentos, ¿ya, por favor? Sí, ahorita solucionamos este problema para poder retomar la clase. Un momentito, por favor. Sí, un momentito, por favor. Ya, ahorita vamos a solucionar este problema. Sí, estimada Úrsula. Sí, no se preocupen, es un problema interno. Ahorita lo vamos a solucionar. A ver, disculpen, el impasse se escucha ahora. Ahora sí, estimado. Sí, perfecto. Ay, máquinas, máquinas. Bien, les mencionaba aquí, vamos a guardar esto como plantilla. Recuerden, ficha archivo, guardar como. Bien, guardar como. En guardar como utilizamos examinar. Lo importante, dijimos, para guardar como una plantilla es el tipo. En este caso queda documento de Word. Lo que vamos a hacer es cambiarle documento de Word, ¿ya?, por plantilla de Word. Al momento de cambiar plantilla de Word, tienen que ustedes revisar la ruta, dónde se está mandando. Caso contrario, no podríamos modificarla fácilmente. Entonces, cámbiale plantilla de Word y vas a elegir tu carpeta donde estés almacenando los materiales del curso. En el caso mío, voy a direccionar a mi unidad E, la carpeta de redacción administrativa. El nombre puede quedar tal cual, no hay ningún problema. El nombre puede quedar tal cual. Lo importante es la ruta y el tipo de archivo que ustedes trabajen. Bien, la ruta y el tipo de archivo que ustedes trabajen. Bien, con ello le digo guardar. Aparentemente no pasa nada porque ustedes miran dentro de su barra de título, dice modelo informe. Sería agradable que aquí dijese plantilla, eso tú tendrías la posibilidad de colocarlo cuando guardas el documento. Muy bien, pero cada uno es consciente de que le ha puesto el formato de plantilla. Entonces, si yo cierro este modelo, voy a mi explorador de Windows, voy a buscar, ¿no? Es conveniente ahí que ustedes revisen la vista de detalles para que se den cuenta aquí, también por el icono, mencionamos en una sesión previa. Miren, cuando es un icono tipo un folder, ¿no? Eso implica que ustedes están trabajando una plantilla. Y si leen en la parte del tipo la vista de detalles del explorador de Windows, ahí dice plantilla de Word. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente abrirlo. Recuerden el nombre, modelo informe. ¿Cómo verificas que esto es una plantilla? Porque el nombre ahora dice documento 1. Y ustedes aquí podían empezar a probar. Por ejemplo, yo le voy a colocar el informe, ya, informe 001. ¿De qué año? A ver, 2023, voy a probar. Hasta ahí vino alguien, me distrajo, entonces yo dije, ya, empecé mi trabajo, al menos guardaré con eso, ese poquito que lo he modificado. Entonces, archivo guardar como, esto ya es uso de la plantilla.
examinar, pero este queda como documento de Word. ¿Sí? Este queda como documento de Word. ¿En dónde lo guardas? En tu carpeta. En el caso mío, ahí está mi carpeta. Le voy a poner informe por terminar. ¿Ven? Así lo voy a llamar. Se me ocurre. Entonces, pregunta. Si en este momento yo cierro este modelo, al momento de abrir nuevamente mi plantilla, esa parte de el nombre en el título del informe, ¿no? ¿Va a estar vacía o va a estar con los datos que yo he llenado? Informe 001-2023. ¿Estará vacía si vuelvo a abrir mi plantilla o estará llena con esos datitos? ¿Cómo debería estar cuando yo abra nuevamente mi plantilla? ¿Estará vacía? A ver, Antonio dice con los datos. A ver, miren. Si yo nuevamente abro mi plantilla, la plantilla va a estar vacía. Muy bien. Recuerden que la plantilla no te almacena datos, ¿no? La plantilla no te almacena datos. Entonces tiene que estar vacía. ¿Correcto? Tiene que estar vacía. Cosa distinta sería si yo abro el documento que se llama modelo o informe por terminar. Este sí tendría los datos porque ya ha sido uso de tu plantilla. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo podían modificar esta plantilla para ya terminar el tema ahí, con ese documento? ¿Recuerdan cómo podíamos hacer para modificar la plantilla? Si estás en tu explorador de Windows, donde están almacenados tus archivos, no olvides que con el doble clic creas el documento, ¿bien? El nuevo documento. Pero si tú le das clic derecho a la plantilla y le dices abrir, entonces esa es la forma para modificar tu plantilla. ¿Cómo te das cuenta? Porque no abre como documento ya un número, sino como el nombre propio que tiene tu plantilla. Muy bien. ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, ¿alguna duda o consulta? Ustedes, con algún conocimiento adicional de Word, ¿no? Pueden mejorar mucho sus modelos para plantillas. Bien, pero con conocimientos básicos, alineaciones, tamaño, tipo de letra, márgenes, algunos detalles para las tablas, es como nosotros estamos llevando a cabo nuestros modelos de documentos. Muy bien, entonces, si hasta ese punto vamos bien, ahora vamos a tocar el siguiente archivo que también se les ha compartido, lo que es el oficio. Bien, vamos a mencionar detalles teóricos en cuanto a lo que es el oficio. En este caso, el oficio es un documento caracterizado muy particularmente por cursarse entre funcionarios y llevar a cabo interrelación de entidades tanto de índole público como privado. Pero ojo aquí con la idea entre funcionarios. Si nosotros hacemos una rememoración de los documentos que venimos viendo, solicitud entre una persona natural y sí un funcionario, una autoridad. Memorial entre un grupo de personas y una autoridad. Memorando generalmente de una persona con cargo alto a su subordinado, pero podríamos mencionar a nivel interno son funcionarios, ¿no? ¿Qué es lo que prima? El cargo. El superior le manda a su subordinado. Luego, en el caso del informe, en el informe también a nivel interno y personas que tienen un cierto cargo. Un director a sus docentes, por ejemplo, ¿no? O cuando hacemos un descargo, el trabajador a su jefe. Entonces, de todas maneras, hablamos de personas que tienen algún tipo de representación, no son personas naturales comunes y corrientes. Bien, ahora en el oficio te dice entre funcionarios.
Bien, para el oficio te dice entre funcionarios. Bien, ejemplo, profesor. Recuerdan que yo les ponía un caso anteriores sesiones. Se solicita antecedentes penales de una persona que está involucrada en un delito, ¿no? Por ejemplo, un delito común en nuestro país, al menos en Perú, es la conducción en estado de ebriedad. En ese tipo de delito, sí o sí, cuando encuentran pues en flagrancia al infractor, se le hace todo un proceso y se solicita justamente sus antecedentes. ¿Para qué? Para conocer si es que no tiene algún tipo de pena pendiente, o se solicita también a una municipalidad determinada lo que son eh, los datos o el legajo correspondiente a si esa persona tiene licencia o no, si tiene faltas o no a nivel tránsito. Muy bien, entonces, ¿cuál es el documento mediante el cual se van a interrelacionar? Por ejemplo, en quien desarrolla la investigación, pónganse Ministerio Público y relacionándose con la Corte, ¿no? Porque ahí se entregan los antecedentes penales en la Corte Superior de Justicia, a nivel de nuestro país al menos. Entonces, Ministerio Público solicita, mediante oficio, a el registro de condenas de la Corte Superior de Justicia, los antecedentes penales de una X persona. O Ministerio Público solicita a la Municipalidad de Arequipa, por ejemplo, el récord que tiene a nivel de su licencia de conducir la persona de Juan Pérez, por mencionar, o una X persona. Si tiene licencia, no tiene licencia, cuál es el récord que tiene de registrar licencia, si tiene faltas o no. Pero si se dan cuenta, ya no es a nivel personas comunes y corrientes, ¿no? Yo hablo de instituciones y en esas instituciones habrá personas que representan un cargo, nivel público, privado, pero es un cargo. Muy bien. Yo no puedo solicitar como persona común y corriente a la Superior de Justicia, ni siquiera puedo emitirle un oficio. Yo como persona natural, común y corriente, no puedo emitirle un oficio para solicitar antecedentes de una persona porque eso no es mi competencia como persona. Muy bien. Incluso aquí les pongo un ejemplito, ¿no? De repente a ustedes les ha tocado vivir que tienen que asignar un padrino para una X actividad o un padrino para un equipo de deportes, fútbol, básquet, etcétera, ¿no? O lo han visto al menos. ¿Qué documento usualmente ustedes han visto que le cursan a la persona que quieren que sea padrino de para que acepte el padrinazo? Si han visto ese tipo de casos, de alguna manera, directa o indirecta. ¿Qué documento han podido ver que se utiliza? Finalidad, padrinazgo, X actividad. Ya, X actividad. ¿Han visto alguna vez o no? ¿O solamente todo ha quedado en una idea de petición de palabra? Muchas veces se orienta a que debes utilizar un oficio, ¿no? Por ejemplo, en los institutos se hacen olimpiadas. Entonces, una determinada especialidad quiere que un docente sea su padrino. Bien, entonces, ¿qué hacen el delegado de repente? Elabora un oficio, lo cual no es conveniente. El delegado no puede, así sea el delegado representante de su salón, no puede mandarle un oficio a un docente. Incluso el docente sigue siendo una persona dentro de la institución, una persona común y corriente. Cosa distinta sería que mediante coordinación académica de esa institución le cursen quizás un oficio que todavía no cuadraría a la persona, sería de repente hasta un memorando que le pudieran cursar, ¿no? Pero habría que trabajarlo con pinzas, ya no es tan sencillo, pero definitivamente el delegado no le puede cursar un oficio al docente. Que de repente hable con él y después dicen, ya, pero hay que regularizar mediante coordinación, mediante dirección, eso sería otro detalle, ¿no?
Y usualmente probable es que no sea un docente, no meliorizando el término, un docente simple, sino un docente pero que ejerce un cargo, es un docente coordinador de una carrera. Entonces, coordinación general le puede mandar al coordinador de esa carrera para que sea padrino. Entonces, a nivel de cargos, eso cuadra mucho mejor para el oficio. ¿Me dejo entender ahí? A ver, ¿sí? Me dejo entender en el de quién a quién podemos enviar, quién no puede enviar también. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Vamos bien, a ver, me dicen. Igualmente, a ver, una solicitud. En el caso que les estoy poniendo, Miguel, para solicitar padrino, si vamos a ese nivel, pongámonos en la idea, ¿no? El docente simplemente cumple un rol de capacitación, no tiene un cargo a nivel funcionario, ¿no? Entonces, no cuadraría tampoco ahí una solicitud. Bien, y con una solicitud incluso sería todavía informal la petición. Eso tiene que ser a nivel jerárquico, coordinaciones o dirección de la propia institución, pero usualmente se designa a un docente que algún cargo particular tiene también. Bien, si es un docente, por así decirlo, sin meliorizar el término, un docente común y corriente, habría que ver la forma a través de un memorando, poner en conocimiento. Recuerden que el memorando también se utiliza para ello, ¿no? En el caso, Ronald, una invitación. La invitación sería más para el evento a realizarse. Podríamos tratar de incluir ahí, pero todavía sería algo informal, porque mediante la invitación, básicamente yo te digo es para tal fecha, a tal hora, en tal lugar. Muy bien, entonces, lo más prudente, mediante un oficio, bien, pero verificar las personas que van a estar inmersas, que tengan un rol de tipo funcionario, tipo cargo, bien, o si no, un memorando. Bien, pero ¿de quién a quién? Un coordinador, que debe haber un coordinador sobre Olimpiadas, ¿no? Y direccionado a un docente, por así decirlo, de a pie, que no desempeña un cargo fuerte, sino es netamente capacitación, para poder indicarle ello, ¿no? Que mediante el presente se pone de su conocimiento que ha sido designado para ser el padrino de tal equipo, tal sección, tal especialidad. A veces se hace así, ¿no? Aunque suena un poco a tipo mandato, tipo orden, pero a veces se hace así. Entonces hay que tener en cuenta o bien un oficio o bien un memo, ¿ya? Pero ¿quién lo cursa? Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Ahora te dice, en el oficio usualmente debemos tratar de mencionar un solo asunto. En la línea que les ponía también el ejemplo sobre antecedentes penales, básicamente puedes solicitar ello, ¿no? Si tú te diriges al registro de condenas de la Corte Superior de Justicia, de X departamento, solicita simplemente antecedentes, pero no solicito algo adicional. Si tú quieres algo adicional, que te den copias de todas las sentencias que tiene una persona por tener antecedentes, eso no es función del registro de condenas. Ya se tendría que cursar a cada juzgado un oficio solicitando copias del proceso de una persona. Muy bien, entonces, si es de preferencia para un punto, correcto. Y si se tocan varios, pero deben ser sobre el mismo tema. Bien, de repente en los antecedentes, em, que te puedan mostrar a nivel civil, familia y lo que es penal, en los tres ámbitos. Si se puede, bien. En mi experiencia particular no se mezclan los puntos porque son diferentes ramas, ¿no? Y mesa de partes también es diferenciada para cada uno de esos ámbitos.
Entonces, siempre y cuando sea un mismo punto y se pueda diligenciar, correcto. Bien. Luego, te dice también de ser varios puntos, ordenarlos en orden de importancia. ¿Correcto? Luego, te menciona lo que es su estructura. Bien. En la estructura, como cualquier documento que ya hemos visto, encabezamiento, el cuerpo y el término. ¿Ya? Encabezamiento, cuerpo y término. En este caso, miren, para el encabezamiento te dice lugar y la fecha. Bien, lugar y la fecha. Ese lugar y fecha nos da una referencia, ubicación, parte superior, lado derecho de la hoja. Bien, parte superior, lado derecho de la hoja. Tener en cuenta, y ya lo he mencionado, lo seguiré mencionando, los modelos son variables. En cada trabajo pueden respetar un modelo y tú te tienes que ubicar en base a ese modelo. Pero si no hay un modelo en franelógrafo que te indique en que se debe seguir, tú puedes ir con tu propio modelo y poder diligenciar. Bien, si es a la derecha, correcto. Si en algún X modelo está todo a la izquierda, que podría suceder, también tendríamos que respetar. ¿Listo? El indicativo es como el indicador o el identificador que funciona tanto en el informe como en el memorando, es la misma intención. ¿Qué tenías que verificar? El número, en este caso del oficio, el correlativo, el año, siglas institucionales y las siglas del órgano del cual depende el emisor. Es decir, que coloques la jerarquía, como lo venimos haciendo, de mayor a menor. Toda organización tiene una estructura, entonces se van colocando las siglas de acuerdo a dónde pertenece la oficina de la persona que está, pues, referenciando el oficio. Muy bien. Van a darse cuenta también en uno de los ejemplos, hay algunas formas adicionales que se puede colocar dentro del identificador por cuestiones de trámite, de archivo. Muy bien. Para lo que es archivo también hay ciertas técnicas, ¿no? Entonces, em, algunos pueden tomar ciertas características diferentes, no con el sentido de malograr, sino con el sentido de efectivizar y agilizar lo que es el anexamiento de documentos. La parte más difícil a veces en lo que es administración pública es el anexar documentos y darles trámite. Bien, por eso muchas veces en lo que es Poder Judicial, Ministerio Público o diferentes empresas empresas, entidades, instituciones que tienen que brindar un servicio a los ciudadanos, demora un poco. ¿Por qué? Porque son a veces gran cantidad de documentos y se habla mucho de lo que son las cargas, ¿no? En nuestro país es típico escuchar la carga procesal. Como la carga procesal es bastante amplia, entonces hay demora en el trámite de los casos. Y no solamente es por cuestión de juzgamiento, ojo, sino las partes presentan una cantidad de escritos. Cada escrito debe tener una evaluación, si es pertinente, si no es pertinente, ¿no? Entonces el encargado tiene que leer el documento e indicar de repente él mismo, hacerle una providencia, algún escrito en respuesta, o el secretario indicarle qué es lo que debe hacer, ¿no? El asistente, qué es lo que debe hacer. Entonces, gran parte de lo que es documentación depende de ello también. Por eso muchas veces la demora, ¿no? Por la gran cantidad de documentos que se presentan y si son poco legibles, no se entienden, es más difícil. A veces hay usuarios que te piden cosas poquito jalá de los cabellos y hay otros que con simpleza también te piden algo y se puede diligenciar más rápido. Bien, ahí saliéndome un poquito del tema. Luego, tienes aquí lo que es el destinatario también en el encabezamiento. ¿Qué datos se consignan? ¿Qué datos se consideran del destinatario? Mira,
Primero, un tratamiento de cortesía, que es la palabra señor o señor, ¿ya? Quizás en una oportunidad anterior hemos citado esta palabra, si no, lo hacemos ahora. No nos referimos a una persona casada, ¿sí? No nos referimos a una persona casada. Simplemente es algo eh, por formalidad, literalmente una idea de tratamiento cortés para empezar esa parte de los datos de identificación de la persona. Bien, entonces señor o señor. Bien, tampoco significa su estado civil menos lo que es que le digas que es una persona mayor, ¿no? Si es un varón y es joven, no le voy a poner señorito. ¿Por qué? Porque eso no es formal dentro del documento. O si es una dama y es joven, señorita, profesor, no, no nos vamos ni a edad ni a estado civil. Nos vamos simplemente a un tratamiento genérico, respetuoso, para poder empezar también estos datos. Luego tienes el nombre o el cargo, ¿ya? A veces puede ser necesario los dos. Si conoces los dos, mucho mejor. Pero si no los conoces y ponte que es una idea de un documento que necesita trámite urgente, entonces se coloca el cargo. Pero el cargo lo más expreso posible. Bien, la dirección depende de dónde tienen que diligenciar el documento y lo que es la ciudad. ¿Listo? En algún modelo que vamos a ver hay dirección, en otro no. Vamos a explicar por qué sí o por qué no. Bien, y luego tienes el asunto en esta parte de encabezamiento. Como ya han visto otros documentos, en el asunto va algo puntual, breve, igual aquí en el oficio, ¿no? Entonces, hay una temática que puede seguir el oficio, que es para remitir documentos. Mediante un oficio puedes, de una institución a otra, mandar un expediente, una carpeta, algunos datos. Bien, entonces podría ser remite documentos. Y tenemos que considerar también, dice la alineación, ¿no? Si es un poquito extenso, con una tablita podemos solucionar esa parte. Y en sí el modelo para el oficio, como otros documentos, ustedes ya han visto, a mí particularmente me agrada el trabajo con tablas. ¿Por qué? Porque me hace más sencillo el trabajo. Bien. Y una parte que en anteriores documentos ustedes mencionaban, si no me equivoco, en el memorando me decían, ¿no? La referencia. En este caso, y en su determinada oportunidad les dije, es mucho mejor la referencia dentro de un oficio, cuando está debajo del asunto. Y te menciona qué va en la referencia. Se hace alusión a documentos relacionados con el que tú estás elaborando. Pero obviamente existen antes de. Muy bien, si no existen, no puede haber una referencia. Si tú mandas el oficio 2 y dices basado en el oficio número 1, pero ese oficio número 1 no lo has hecho, entonces no tiene sentido lo que estamos pidiendo. Por eso, si hay una referencia, debe existir realmente el documento previo. Y no solamente un oficio, podría ser algún otro, ¿no? En base a una referencia, en base a un informe, ¿no? En base a un propio oficio, o verificar también el documento que se pueda tener como punto de partida. Muy bien, si es más de uno, te dice aquí, deben ser ordenados de manera cronológica, es decir, por fecha, del más reciente al más antiguo. Bien, aquí de repente alguno de ustedes está ligado con lo que es trámite en administración pública. Em, Suele pasar que tú mandas un oficio, no te lo responde. Imagínate que fue el oficio número 1, no te lo respondieron. A esa misma institución, misma persona, le envías el oficio número 2 y en el asunto le pones reiterativo. Con esa palabra reiterativo ya implica, la vez anterior no me leíste, entonces te estoy volviendo a mandar el documento. Y sí podríamos colocar la referencia. Digamos, no me respondieron el oficio 1, lo pongo dentro de mi referencia. Oficio número 1, 2022, y completo lo que son siglas.
Bien, pero de acuerdo a las fechas en las cuales también se ha mandado, los números obviamente pues van acompañando la idea de la fecha, ¿no? Hasta ahí vamos bien, hasta la parte de referencia. A ver, alguna acotación u observación que ustedes pudieran darme. Hasta la parte de referencia. Ya, todo correcto con Wilfredo, muy bien. Esa referencia, obviamente cuando se haga un modelo, también el tamaño de la letra debe ser más chiquito, un 10, ¿no? Un tamaño 10. Si usualmente utilizamos 12, la referencia más pequeñita. Bien. Luego viene aquí el texto. Profesor, ¿qué es esto de texto? No es otra cosa que el cuerpo del oficio. Bien. Y como en cualquier otro documento, el cuerpo es lo esencial, te había mencionado, ¿no? Podemos tener variantes a nivel de estructura, dónde va uno u otro dato alineado, ubicado, ya, pero el cuerpo es lo que manda. Si el contenido está expresado adecuadamente, el documento es válido. Si el contenido no se entiende, ¿qué va a pasar en mesa de partes, por ejemplo? Si el contenido no se entiende, van a poner ese documento en cola y van a primero diligenciar o repartir todo lo que se entienda rápido. Llegando a un determinado despacho, una determinada oficina, si no se entiende, eso probablemente puede, lo que tú esperabas, no sé, un par de días, 3 días, demorar una semana. ¿Por qué? Porque tu pedido no se entiende. Y a veces el usuario, por experiencia personal les indico, no con un oficio, pero sí con un escrito, ¿ya? Em, no se dejan entender. Son los usuarios llamados problemáticos. No se dejan entender incluso hasta el propio escrito, en lugar de hacerlo a máquina de escribir o de repente mediante computadora, que es lo usual, lo hacen a mano. Y ustedes perfectamente saben, pues, no todas las letras son legibles. Para ponerte a descifrar cuando tienes al día, ponte 30 escritos o más para poder tramitar, uno que venga así en manuscrito no comprensible, entonces necesariamente ese se manda hasta el final. Bien, y como les digo, son literalmente usuarios calificados como problemáticos. Y en el trabajo se les conoce, bien, pero eso dependiendo la propia experiencia que cada uno pueda tener. Yo les comento porque es una experiencia que yo he tenido a nivel administrativo. Bien, entonces, un cuerpo bien redactado es una respuesta segura. Cuerpo mal redactado es una respuesta que va a esperar. Bien, ahora, mira, aquí te dice algunas expresiones con las que podemos comenzar. Tengo el agrado. Muy bien, tipo el informe. Tengo el agrado. Otra, tengo el honor. Una de repente, poquito más informal. Me es grato. En este caso del me, el me se relaciona con primera persona. Muy bien. Y a veces te dicen, no debes escribir en primera persona. Bien. Entonces, por esa razón parecería este un poquito informal. ¿Ya? Y les había ya anteriormente dado la diferencia entre cuándo utilizar un agrado y cuándo utilizar un honor. ¿Sí? A ver, ¿alguien recuerda cuál es la, por así decirlo, prioridad entre uno u otro? ¿Agrado u honor? ¿Alguien recuerda entre agrado u honor? ¿Cuál es la diferencia? También por cuestión de propia experiencia laboral, em, el agrado usualmente entre personas que tienen un mismo cargo. Por ejemplo, un juez a otro juez, un comisario a otro comisario, un asistente de repente, un asistente en función fiscal, un asistente administrativo,
a otro asistente administrativo. Bien, tengo el honor de un superior a una persona con un cargo que está por debajo siendo su subordinado. Bien, y algunas personas que tienen esos cargos elevados, algunas hacen prevalecer esa parte. Bien, entre tanto que algunas otras no. Son personas, por así decirlo, en un cargo alto humildes y que no se les sube el cargo a la cabeza, pero por otro lado podemos tener el opuesto, ¿no? Personas que por tener un cargo elevado, pues lo hacen valer y quieren que los demás reconozcan ello. Muy bien, me dejo entender hasta ahí, a ver, entre agrado y honor. Para ello también es necesario que ustedes conozcan dentro de su trabajo a las personas con las cuales te vas a relacionar. Muy bien, para evitar problemas, ¿no? Yo se los digo porque yo tuve el problema de algo que tenía que inmediatamente diligenciar. Se me demoró unas cuantas horas porque yo puse agrado cuando debía poner honor. Obviamente recién empezaba yo a trabajar en ese ámbito y bueno, pues empezaba a aprender esta idea, como te digo, de las personas que desempeñan un cargo y por ese cargo, y si es alto, lo hacen valer, ¿no? ¿Cuál sería más apropiado, Úrsula? Yo te diría el tengo el agrado, siempre y cuando las personas que se están comunicando desempeñan cargos equivalentes, ¿no? De un juez de paz a otro juez de paz. O cuando un fiscal le manda un oficio al jefe del registro de condenas, tengo el agrado. Ninguno se siente superior, pero a nivel de la propia institución, ojo, quien tiene el cargo alto, un fiscal superior y un fiscal provincial. El que tiene cargo alto es el superior. Y hay fiscales superiores que, en este caso, pues, por experiencia propia les comento, ¿no? Algunos, literalmente, como es superior, quiere el honor, tengo el honor. Igual en algunos otros trabajos puede pasar. Cuando la persona de cargo alto quiere hacer valer su cargo de todas maneras, entonces ahí tenemos que cuidar ello. Muy bien, por eso les menciono, hay que conocer también a las personas dentro de nuestro propio trabajo. Y ojo, si ustedes aquí se van dando cuenta, el oficio puede ser tanto interno como externo. Cuando se comunican entre instituciones es externo, pero a nivel de la misma institución también puede funcionar. No hay ningún problema. Bien, entonces puede ser interno como externo, pero hay que verificar también, sobre todo cuando es una estructura jerárquica amplia, calificaría dentro del ámbito interno. En las dependencias de tipo militar, policial, hay oficinas dentro de oficinas, entonces los oficios son pan de cada día. Muy bien. Ahora, mira, aquí hay una palabrita muy peculiar que es parte ya del término del documento, una antefirma. Bien, una antefirma. ¿A qué se refiere? Del informe, del memorando, el atentamente, mira aquí, califica la parte del antefirma, que también ya va haciendo la idea de la despedida. Bien, aquí, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Si ustedes han visto un oficio, creo que pueden haber observado esta parte. Muy bien. Incluso aquí a veces se le suele agregar algo más. De mi mayor consideración y estima personal. Bien, a veces también se le puede agregar hasta ese punto.
Bien. El atentamente podría ser, es más pequeñito, pero este primerito prima bastante. Bien, prima bastante. Luego tienes el sello, la firma. El sello o los sellos, a veces son más de uno. Al lado izquierdo de la firma, posfirma, nombre y cargo de la persona que redacte el documento o quien está a cargo de. El con copia por distribución. También esto se puede ligar con el informe, con el memorando. Las iniciales también parte de la distribución, eso ya lo conocemos. Bloques de mayúscula a minúscula. Y básicamente ahí tendríamos lo que es o la parte estructural de este documento que es el oficio. Muy bien. Es un poco más elaborado a nivel formato para que cuando ustedes vean el modelo es un poquito más elaborado, ¿ya? Pero no por ello difícil. Luego, mira, te dice usos del oficio. Trabaja dentro del ámbito administrativo, obvio, y es de uso tan frecuente como la carta comercial. ¿Ya? Ese es nuestro último documento que debemos ver en la siguiente sesión. Pero te dice uso tan frecuente, ¿por qué? Las instituciones también suelen comunicarse mediante cartas. O cuando una institución le manda un oficio a otra, la otra puede responder también con una carta, dependiendo la forma de cómo se maneje la institución. Muy bien. A veces evitan el uso de oficios para trámite externo y lo que mandan en reemplazo es una carta. Bien. Y te dice es un medio más serio y de más fuerza. Ojo, no significa que un memorando eh, va a ser tomado a la ligera o que un informe va a ser tomado a la ligera, pero un oficio, ya, un oficio, como tú puedes hacer un reiterativo en caso no te contesten, eh, ahí prima, ¿no? Porque si tú tienes un documento que te mandan una, dos, tres veces, no contestas, no contestas, no contestas, hasta te podría caer en este caso una sanción por alguna queja de que no se está haciendo el trámite de manera adecuada. Bien, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ello. Un oficio es un requerimiento, pero de todas maneras, al relacionar instituciones, oficinas, ¿no? Ya tiene un grado más elevado en cuanto a lo que es prioridad. Bien, y en su uso no solo es variado, ¿no? No es un solo punto específico, sino ustedes pueden dar órdenes, dictar normas, realizar gestiones, remitir documentos, realizar consultas, es bastante variado. Decir que un solo documento, ¿ya? Decir que un solo documento, en este caso, tiene una orientación específica, no es tan exacto, ¿no? La solicitud puede ser en base a diferentes motivos, ¿no? Solicito certificado médico, solicito una indemnización, solicito vacaciones, ¿no? Solicito de repente lo que es a nivel de ámbito laboral algún material. En el memorial también es amplio por seguridad, ¿no? Pidiendo alguna obra, etcétera. El informe no solamente es para descargos, ¿no? Informe de tus actividades por un descargo, pueden haber más ramas. Entonces, no podemos ligar con un solo punto los documentos, ¿no? Hay que adecuarnos a su estructura y ver la pertinencia, eso sí, tú defines de quién a quién va y de acuerdo a ello puedes utilizar un documento, eso sí. Pero eso sería lo importante, de quién a quién va dirigido. Bien. Luego, mira, en cuanto a la tipología de oficio, aquí recordando un poco el memorando, cuando podía ver la palabra memorando a secas y memorando múltiple.
En el caso del oficio, eso también viene a la memoria. Te dice, según la cantidad de destinatarios a los cuales se hace referencia. Cantidad de destinatarios. Simple, a un solo destinatario. Bien. Y también tienes el múltiple cuando alude a un grupo. Bien, el múltiple cuando alude a un grupo. Dos o más, ya hablamos de un grupo. ¿Correcto? Ahora, de repente, por ahí alguno en trabajo ha recibido lo que es un oficio circular. Podría ser también una variante, pero ahí tendrías que conocer dos documentos, tanto el oficio como la circular. ¿Para qué? Para poder ver cómo se está desempeñando. Bien, entonces es una variedad, sí, pero para hacer una idea de comunicación masiva mediante el oficio. Tipo un oficio múltiple, pero con idea de alcance más grande y también en contenido un poco más amplio. Bien, pero por ahora, oficios en el tipo simple y múltiple. Bien, tienes aquí un pequeño esquemita, ya está reducida. Vamos a aumentar un poco la visualización. Miren, nombre del año, y esto ya también va de oportunidades anteriores. Ámbito gubernamental, tiene un modelo mucho más elaborado, ocupa todo el ancho de la página. Desarrollado hasta con una tablita, podría ser. Muy bien. Luego, el lugar y la fecha, nos decía en la parte superior lado derecho de la página. Luego tienes el identificador, que aquí lo toma como indicativo. Recuerda, informe o en el caso oficio número, el año, las siglas. Datos de lo que corresponde al destinatario. Y miren aquí, ¿no? Esto llamativo. El asunto y la referencia. Si es la primera vez del oficio, no puede haber referencia. Si es la primera vez. Pero si es un reiterativo, ¿no? Ahí sí ya la referencia entra a tallar. Lo que es el propio cuerpo, el desarrollo de la petición o lo que se necesita agenciar mediante el documento. La antefirma, que es una suerte de despedida. Y tienes la firma y los sellos, ¿no? Esta parte de aquí, aprovechando, incluso en el propio informe, cuando lo emite una persona que tiene un cargo y por ende va a tener un sello. Puede hacer esto dejando espacio en la computadora, deja espacio nada más para lo que son distribución e iniciales. Y ya cuando tiene que firmar el documento, bien, cuando tiene que firmar el documento, simplemente hace uso de su sello y coloca su firma. Muy bien. En algunos trabajos es así. Tú generas los documentos, de repente providencias, disposiciones, y no se coloca esto literalmente. No haces la tablita. ¿Por qué? Porque el jefe puede tener en este caso su propio sello y eso también pues a veces te alivian un poco las cosas. El detalle es estar sellando y en espera de la firma del jefe o del el encargado de, ¿no? Muy bien.
En la distribución, pues las iniciales y luego el con copia. Aquí les mencionaba el con copia, puede ser una dependencia o varias. Si son varias, una al lado de otra separada por comas o una debajo de otra separada por enter. ¿Correcto? Tendríamos un esquemita. Ahora, modelos. Modelos, tenemos un par de modelos. Esto empieza desde aquí. Bien, año de la universalización de la salud, el año 2020. Lado derecho, parte superior. El número del oficio. Quizás en algunos modelos sí también he podido observar que esto le aumentan un poco el tamaño de la fuente. Usualmente debemos tener un 12, con las mayúsculas ya se mira un poco más grande, pero podría ser hasta un par de puntos mayor. Bien, un par de puntos mayor. Muy bien. Luego tienes, señor, el tratamiento. Ramón Corcuera López. Mira, aquí el uso de las mayúsculas, ¿no? ¿Para quién? Para lo que es el cargo. A veces se suele dar prioridad a lo que es el cargo. O si deseas, le puedes dar también a lo que es el nombre, ambos, el nombre y el cargo en mayúsculas. En este caso te dice director del Instituto de Informática de la Universidad San Petersen. Ojo, estas dos líneas en modelo usando lo que es Word no están divididas hasta que llegue al final del margen, no. Manualmente, el usuario busca un punto para que no se extienda demasiado y por cuestión de modelo puede hacerlo de esta manera. En el caso, a nivel de la palabra la al final, yo presioné un enter para que se genere este modelo. Bien, no a lo largo completamente. ¿Por qué? Porque en el oficio, digamos, viendo modelos, no es muy típico hacerlo de esa manera. Bien, luego, a ver, mira, dice presente, el punto y guión te puede llamar la atención, pero es más que nada modelo, ¿ya? Quizás en algunos casos el presente no lo encuentres, podría ser también. El asunto dice requerimiento de docentes. Bien, miren, en este caso es un párrafo poquito extenso para lo que es el cuerpo. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que una escuela va a implementar un centro de informática. Muy bien. La proyección de ese centro de informática es la enseñanza de Microsoft Office a nivel básico, 3 paquetes, Word, Excel, PowerPoint, primero orientado a los alumnos de esa escuela. Bien, por tal motivo, y este instituto, pues es parte de la universidad, se recurre a su persona a fin de que designe 2 instructores para el dictado de estos cursos. Bien, y aquí, mira el cierre, ¿ah? Sin otro particular, aprovecho los sentimientos, la oportunidad para expresarle los sentimientos de mayor consideración y el atentamente. Una combinación aquí. El cierre y lo que conocíamos del informe, del memorando, ahora está dentro del oficio. Muy bien. Entonces, a nivel del cuerpo, ¿sí? A nivel del cuerpo, a ver, esta parte se entiende. Algo que puedan ustedes colocar adicional para que la persona que fuera a dar trámite a esto más rápido viera lo que estás pidiendo. A ver, ¿qué colocaríamos y en qué línea de ese párrafo?
algo que lo podríamos mejorar. A ver, miren, a mí me gustaría en el último o en las últimas líneas de este párrafo, dice aquí, por tal razón, siendo el Instituto de Informática un órgano de nuestra universidad, aquí, recurrimos a su persona, toda esta parte, a fin de que se designe a 2 instructores para el dictado de los referidos cursos. Lo podríamos colocar en negrita para que se note la petición. ¿Por qué? Porque está empezando con una introducción que van a implementar un laboratorio, un centro de informática, y luego la proyección, enseñanza de 3 cursos a personal o a alumnos, en este caso, de esa propia escuela, ¿no? Entonces, es como una explicación y al final es la parte prioritaria, la síntesis, el requerimiento real, ¿no? Quizás también igualar, ¿ya? Igualar, aquí dice instructores y aquí dice docentes. Aquí puede haber una diferencia a nivel terminológico, sobre todo, ¿no? Si bien un instructor da capacitación, pero puede ser, digamos, instructor de manejo, ¿no? O también los instructores a nivel de informática. Entonces podríamos igualar aquí, ¿no? Requerimiento de docentes, aquí 2 docentes para el dictado de los referidos cursos. Muy bien, pero es solamente terminología, nada más. ¿Listo? Luego tienes aquí la firmita, doctor Mario Ledesma Alvarado, recuerden, mira, hay iniciales, debe cuadrar, ¿no? MLA, Mario Ledesma Alvarado. Este MAR no aparece en ninguna parte del documento, pero se sabe que es parte importante en lo que es la elaboración del documento. Bien, tienes un concopia archivo. Ese concopia es relativo y también depende de lo que es distribución. ¿Cómo así? En los trabajos, usualmente cuando tú generas un documento, lo haces con un cargo. ¿Para qué? Para que eso quede en tu propio archivo. Bien, entonces hay algunas veces donde no se genera solamente un cargo, a veces se generan hasta 2 o 3 cargos. Cuando tú vas a mesas de partes para tramitar, máximo te sellan hasta 2. Pero si tú vas con 3, literalmente tienes que explicar el por qué, ¿no? Algunas personas que se encargan de mesa de partes son bastante recelosas en ello. Pero si tú explicas, por ejemplo, en caso mío yo tenía que explicar, me mandaban con 3 cargos. ¿Por qué? Yo explicaba, son para los copiadores de oficina y para los copiadores de un propio jefe. Bien, entonces a veces, no niego si no me sellaban, pero si tú das una respuesta ajustada a la realidad, eso puede ser diferente. Muy bien, entonces este va a ser un modelito inicial y luego vamos a tener aquí otro modelo. Mira, en este modelo ya tengo el año, la fecha, no hay problema. Señor, aquí solamente el cargo. La dirección, en el anterior profesor no había. ¿Por qué? Porque es a nivel de la propia institución, en este caso de la propia universidad. Se supone que los trabajadores de la universidad conocen cada una de las dependencias que esta universidad tiene. Entonces, también los documentos se diligencian con personal de la propia universidad. Entonces, no es tan necesario colocarle la dirección. Cosa distinta cuando esto va a ir de un lugar a otro. ¿Ya? Literalmente 2 instituciones u organizaciones diferentes. Se tiene que colocar la dirección, ahí es más prioritario. Incluso a veces se coloca hasta el teléfono. Hay juzgados que quedan bastante lejos y en este caso tienen horarios de atención. Se coloca también los teléfonos para fines de diligenciamiento del documento, mediante courier sobre todo. ¿Ya? Asunto, mira, solicito informe, profesor, pero acá dice solicita. El tenor del documento está plasmado para el oficio. Que se coloque la palabra solicita
no significa literalmente que vas a usar una solicitud, o por ver acá la palabra informe que eso esté relacionado, ¿no? Eso es lo que se está solicitando mediante el oficio. Y te dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponde. Esto puede ser un clásico, ¿no? Que se remita a una determinada fiscalía un informe respecto a si la persona de una persona cuenta con licencia de conducir, así como los documentos que sustenten la misma. Bien, entonces se quiere saber puntualmente el récord de esta persona. El cierre sin otro particular, el atentamente, la firmita, y mira, ¿no? Doctora Sandra Talavera Cora, aquí cuadras, STC, perdón, STC, Sandra Talavera Cora, Mar, la persona que colabora con el documento en su elaboración, y la parte del oficio aquí. Esto es importante, ¿ya? El número, no hay problema. El año, excelente, profesor. Las siglas, ya, Ministerio Público, decía Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. 3DDT, Tercer Despacho de Decisión Temprana, eso cuadra aquí. Tercer Despacho de Decisión Temprana. Sexta Fiscalía, eso cuadra con esto de acá. Arequipa, arre. Pero profesor, ¿y esto de acá por qué? Esto es una manera propia de ese despacho para poder trabajar y diligenciar sus carpetas. Si el asistente de ese despacho no conoce este número, entonces devuelve este documento. ¿Por qué? Porque dice, no, esto no es parte de lo que nosotros tramitamos. Bien, incluso a veces le agregan alguna cosa adicional, como que, profesor, puede ir aquí las iniciales también de la persona, en minúscula. Era Sandra Talavera Cora, así. Entonces reconoce que este documento está relacionado con esta oficina. Bien, pero son, por así decirlo, agregados, aceptables y que orientan a un mejor trabajo en cuanto a lo que es trámite documentario. ¿Ya? Trámite documentario. ¿Es válido, profesor? Es muy bueno porque si no es tuyo, lo devuelves inmediatamente. Bien, lo devuelves. ¿Correcto? Y te lo digo por experiencia. No lo llegué a implementar literalmente así en su momento, pero poco a poco, cuando trabajábamos, asumimos este modelo porque lo tomamos como correcto y más rápido para identificar nuestros documentos. Muy bien. Entonces, tenemos ahí los modelitos de oficio. En la próxima sesión vamos a ejemplificar también, sobre todo para lo que es la parte superior, el uso de la tabla y la referencia. Muy bien. Pero por ahora tenemos ahí el contenido teórico. ¿Correcto? Entonces, ya casi estamos pues terminando nuestro curso. La próxima sesión hablaremos ejemplificación adicional a nivel Word y también de la carta comercial. Y con ello pues ya daremos por culminado también este proceso de 6 sesiones de capacitación. Esperando nuevamente que pues los conocimientos que se les comparten y las experiencias que también se les comparten para ejemplificación sean del todo pues explicativas sobre el uso de estos documentos. Muy bien. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta ese punto y que tengan todos